Pasamos nosotros a hablar de otros temas, Jenner, porque usted sabe que le hemos venido siguiendo el paso muy juiciosamente a la reactivación de los diferentes sectores en el país. Otro de los que ya tiene luz verde para operar es el sector que tiene que ver con todos los parques de atracciones y parques de diversiones, importantísimo para ese tema de la salud mental y la distracción que nos hace falta después de tantos meses de encierro y de restricciones. Ángela Díaz es la directora de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones, ACOLAP, y está con nosotros a esta hora. Doctora Díaz, buenos días y bienvenida. Muy buenos días para ustedes, me encanta estar esta mañana de viernes compartiendo esta gran noticia. Efectivamente estamos listos y en 8 días veremos el primer parque abierto en Colombia, los primeros parques. Bueno, entonces empecemos por ahí, por esa noticia. ¿Cuál va a ser ese primer parque que se va a abrir y de ahí en adelante cuáles más tienen como ya esa habilitación por parte de los mandatarios locales para volver a operar? Digamos que hoy empieza un piloto muy importante en la Vía al Llano, en el parque de Tiuma Park, que es un parque que recrea toda la vida del llano. Estamos muy pendientes de ver cómo inicia ese piloto. Arví en Medellín también empieza la semana entrante un piloto muy importante y tenemos para el próximo sábado la reapertura oficial del Parque Jaime Duque en Tocancipá y el Parque Ucumarí, el Bioparque Ucumarí en Pereira. Estamos a la expectativa de ver cómo se va a dar esta reapertura. Sabemos que los parques han puesto todo de sí. El Parque Jaime Duque ya está certificado con el sello de check-in certificado como una manera de ofrecerle todas las garantías de bioseguridad a los visitantes. Y Ucumarí, que es un parque, un bioparque que ha venido aplicando desde su inicio las mejores prácticas de seguridad, está también en todo el trámite para conseguir su sello de bioseguridad y la certificación que nosotros como gremio le vamos a otorgar a los parques que cumplen con todas las normas de bioseguridad y como lo establecen los protocolos expedidos por el Ministerio de Salud. Esas son noticias que nos tienen felices. Sabemos que las experiencias inolvidables van a volver, las risas, los niños a los parques, las familias, y pues mejor no podía ser este mes de septiembre para nosotros. Claro que sí. Se ha hablado bastante de distintos sectores, de los protocolos de bioseguridad, pero en el caso de los parques de diversiones, ¿cuáles son en específico esos protocolos que de pronto se diferencian de los demás sectores, independientemente del lavado de manos, uso de tapabocas, desinfección? ¿Cuáles son como específicamente los de los parques de diversiones? Sí, efectivamente hay 3 normas que son transversales a todos, pero digamos que en el caso de los parques de diversiones, nosotros como sector hemos establecido una matriz de higienización que es una ruta de trabajo que van a tener todos los parques que aplicar a las atracciones, a los dispositivos de entretenimiento familiar, a los senderos, a las áreas, en fin, a todas aquellas áreas que componen el parque y que es una matriz que determina, dependiendo del tiempo y del contacto que yo tenga con una atracción o con un dispositivo, cada cuánto debo parar esa atracción o ese dispositivo, limpiarlo y volverlo a poner en uso del usuario. Creo que eso es un tema muy importante porque le va a garantizar al usuario que siempre que vaya a utilizar cualquier tipo de juego, de mobiliario en el parque, este va a estar en perfectas condiciones de higiene tal y como lo manda la norma. Creo que ese es un tema que además nos pone un poco más alto el estándar de higienización con respecto a lo que están aplicando los diferentes parques en el mundo. Estos parques no tienen esta matriz de higienización y en Colombia quisimos ir un paso, elevar un poco esa vara de bioseguridad en pro, por supuesto, de que esa visita a los parques sea la más segura y la más tranquila para los usuarios. Doctora Díaz, para hacer un poco de claridad, cuando decimos que los parques de diversiones y atracciones ya tienen luz verde para operar, específicamente a qué espacios nos estamos refiriendo. Por ejemplo, ¿este concepto involucra zoológicos e incluso parques acuáticos también? Sí, esa es una pregunta muy importante. Nosotros como sector tenemos diferentes modelos de operación. Los parques de diversiones involucran a los parques temáticos, a los parques acuáticos, a los centros de entretenimiento familiar, que son aquellos parques que ustedes saben operan dentro de los centros comerciales, a los bioparques, a los zoológicos, a los acuarios, a los centros de ciencia y tecnología, a los parques de aventura, en fin, a los ecoparques.
En fin, esto involucra a un número muy importante de operaciones que todas están ya tipificadas en la ley 1225, que es la ley marco que rige la operación de parques en Colombia. Ahora, doctora Díaz, estamos felices, contentos por la apertura de los parques de diversiones, pero tenemos que mirar un poco hacia atrás y de pronto ver que la situación no es fácil para muchos. De todos los parques de diversiones que tenemos en nuestro país, ¿cuántos en definitiva no pudieron abrir, tuvieron que cerrar sus puertas, quebraron? Sí, desafortunadamente esa es una triste noticia. Un cierre tan largo era clara la consecuencia. Muchos parques no resistieron y cerca del 30% de las operaciones que conocemos no van a volver a abrir. Específicamente esta situación va a ser mucho más evidente en estos parques que hablamos de los centros de entretenimiento familiar que operan en los centros comerciales. Allí básicamente fue difícil llegar a acuerdos y los empresarios prefirieron entregar sus locales y cerrar sus operaciones. Creo que el caso más importante, más sensible va a ser el de Diversity, que cerró sus operaciones en Medellín y en Bogotá. O sea que no volveremos por ahora a tener una ciudad para niños. Estamos a la espera de la noticia oficial de los empresarios dueños de Diversity para saber cuál va a ser realmente el futuro de esta importante marca, pero lo que tenemos claro es que en Bogotá, como venía operando y en el centro comercial que venía operando, ya no lo tendremos allí. Bueno, pues son noticias que de verdad nos duelen a todos porque sabemos lo que eso significa en materia de generación de empleo y muchas cosas más, en medio de la alegría que nos da también saber pues que muchos otros sí van a regresar y empiezan a operar ya a partir de la próxima semana. La tecnología, creo, doctora Díaz, que es un factor importante sobre el que hay que detenernos un poquito cuando hablamos del regreso en esta nueva normalidad. ¿Qué tan protagónica y necesaria va a ser la tecnología ahora que ya regresemos a los parques? Porque bueno, los parques se caracterizan por tener las largas filas, mil cosas más, la compra de la boletería, por ejemplo. En materia de tecnología, ¿qué tanto se va a involucrar para un regreso seguro? Sí, esto va a cambiar la experiencia, la tecnología se va a convertir en un aliado muy importante porque lo que le estamos pidiendo a los usuarios, a los visitantes a los parques es que se haga una compra de su boleta utilizando la tecnología vía online. También se van a tomar precauciones para que en las filas, en la de la medida de lo posible, esa fila también pueda ser, de acuerdo a lo que los parques estén adaptando en su tecnología, puede ser en algunos casos virtual y en cualquier caso que el grupo familiar no esté completo haciendo la fila, se destine solo una persona en caso de que la tenga que hacer. Sabemos que en este inicio, con los aforos tan reducidos, eso hay que tenerlo muy claro, una de las normas en Colombia va a ser el aforo reducido de los parques. Es muy probable que esas aglomeraciones en esos puntos no se vayan a dar, de todas maneras tenemos que evitarlas como sea y garantizar el distanciamiento social. La tecnología se va a convertir en ese aliado porque va a permitir efectivamente manejar esa visita al parque diferente. Si tenemos que comprar un souvenir, si tenemos que ir al punto de alimentos y bebidas, lo que se espera es que el contacto vaya a ser el mínimo y se estandaricen aplicaciones tecnológicas que faciliten esa visita y que la vuelva un poco más segura para el usuario al tener menos interacción directa con dinero, con superficies, que es realmente en lo que nos estamos preparando muy seriamente. Doctora Díaz, por último, los parques de diversiones pues son espacios que tienen en su mayoría como público objetivo a los niños, a los menores de edad, que no son tan conscientes pues del tema de todos los protocolos de bioseguridad y de seguirlos al pie de la letra. ¿Cuál sería su mensaje para los padres de familia para que vuelvan a confiar y se decidan a regresar con tranquilidad a estos espacios ahora que vuelven a abrir sus puertas? Pues nosotros tenemos una gran expectativa con los niños. Creo que la experiencia de los parques que ya han abierto en el mundo nos ha mostrado que los niños son increíbles, que los niños terminan enseñándonos a nosotros muchas cosas y que son ideales para que en el parque empiecen a aprender todo este tema del autocuidado. Vamos a generar unas campañas de educación y de comunicación que además forman parte de los protocolos en donde permanentemente estaremos enviando mensajes
dirigidos a los diferentes públicos y en especial a los niños, de por qué es importante tener ese autocuidado, de por qué es importante tener el tapabocas, y en el mundo ya esa experiencia ha sido positiva. Nosotros pertenecemos a una asociación muy global de parques de diversiones que nos están compartiendo permanentemente estas experiencias, y el reporte que nos llega es que la visita con los niños ha sido de mucha enseñanza, y el comportamiento de los niños ha estado directamente relacionado con ese comportamiento de los papás. Es decir, que como nosotros lo habíamos pensado, ese papá, ese tutor, ese acompañante va a ser fundamental y se tiene que convertir en un aliado nuestro en el parque de diversiones, porque nosotros desde el sector vamos a poner todo de nuestra parte, vamos a tener los establecimientos perfectamente acondicionados, adecuados, y el otro 50% va a depender de ese visitante, de que acate las normas, de que realmente supervise que el niño esté cumpliendo con las medidas que tenemos, que la visita sea lo más dentro de todo lo agradable que tiene que ser, que se cumpla con esos protocolos. Así que tenemos mucha confianza en que los niños van a terminar siendo ejemplo y modelo, como siempre lo han sido, de comportamiento en los parques de diversiones. Pues ojalá así sea, a disfrutar de los parques de diversiones. Doctora Ángela Díaz, un feliz fin de semana para usted. Gracias por atendernos. Un feliz fin de semana para usted y a volver a los parques. Recuerden que en la campaña que estamos lanzando, te estamos esperando.